Muy buen día, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta ocasión abordaremos el tema de expresión decimal de los números racionales. Generalmente ya hemos abordado el tema de los números racionales. En esta ocasión los vamos a expresar mediante valores decimales y valores fraccionarios, que es en lo que generalmente nos enfrascaremos en esta ocasión. Bien, para ello hemos de recurrir con el material directamente extraído del libro. Entonces toda esta fuente de información es a partir de allí. Bien, iniciamos. Para expresar fracciones decimales en forma decimal, se escribe el numerador y a partir de la derecha se separan con una coma tantas cifras como ceros tiene el denominador. Esto lo vamos a sintetizar de la siguiente forma. Para poder expresar en este caso, un número de notación racional, podemos hacerlo de dos formas. Puede ser tanto, en este caso, de los números fraccionarios o decimales, que generalmente también vienen arraigados con su proceso de cómo vamos a transformarlos en cada uno de ellos. Bien, entonces, para ello vamos a visualizar las siguientes cantidades. Dice, convertir los números dados a notación decimal o fraccionaria según sea el caso. Entonces, aquí por ahora solo les solicitaré que ustedes puedan visualizar este tipo de notaciones de números. Miren, tenemos aquí el valor de 4 décimos, que es igual a 0,4. Tenemos también el valor de, en este caso, menos 75 negativo, partido para 100 como tal, aquí negativo 1,75 y 5,5 en denotación fraccionaria 55 décimos. Bien, entonces por ahora el punto que quiero en este caso dejarles claros es que tanto los números fraccionarios como decimales se encuentran denotados en cantidades o fracción, en este caso en denotaciones distintas, pero básicamente representan el mismo número. Ahora, todo número fraccionario, sea fracción decimal o una fracción común, puede expresarse como un número decimal, dividiendo el numerador para el denominador. Un proceso en este caso que lo hemos conocido como nuestro cociente o la división como tal. Ahora, información anexa que considero relevante que ustedes puedan identificar a partir de este momento. Primero, ¿qué tipos de decimales podemos encontrarnos? Tenemos tres casos. El primero es el exacto. Se menciona a partir de aquel que tiene una cantidad finita de términos, como por ejemplo el que ustedes pueden visualizar, 4,32. Bien, entonces, en referencia, conocemos ya nuestro primer caso. Hemos de denotar al tipo de decimal exacto a todo aquel que su cantidad de decimales sea contabilizada de forma finita. Por su parte, el segundo caso es el periódico puro. La parte decimal, prácticamente todos los números después de la coma, se repiten de forma indefinida. Por ejemplo, el que ustedes pueden visualizar en pantalla, 3,222 y consecutivamente muchas veces más. A ello lo podemos simplificar de esta forma. Tenemos, por ejemplo, 3,2222 de esta de aquí, 3,2 agregándole este pequeño guión en la parte superior, que hace referencia a que ese número como tal es un periódico puro y que ese 2 se repite de forma indefinida pues las veces allí. Y por última tenemos aquí el periódico mixto. Bien, esta parte corresponde al tercer caso y es que se encuentra una parte decimal está básicamente correspondida por una parte periódica y la otra no periódica. O sea, tenemos estos ejemplos, miren, tenemos 4,53, 28, 28 y aquí consecutivamente con esos números. De igual forma, se puede simplificar como en el caso anterior. Tenemos en este caso, por ejemplo, 4,53, la forma prácticamente periódica, y la no periódica es la que se repite indefinidas veces. Por ejemplo, 28, 28, 28 aquí, con el 28 recuerden este pequeño guión en la parte de arriba, haciendo referencia a que ese número no termina, es de forma indefinida que se encuentra allí. Bien, tenemos ahora cómo expresar o cómo realizar una transformación de un número, en este caso dado fraccionario, a una denotación decimal. Tenemos dos casos aquí en consideración, el decimal exacto y el decimal periódico. Para ello vamos a reflejar el siguiente proceso. De acuerdo, como ya hemos podido leer anteriormente, ya saben que lo hacemos como una fracción. En este caso, una fracción equivale como tal a una división. Para ello no hay mucho en este caso que a lo cual podamos indagar. Recuerden, el proceso entonces es ese, plantear una división. Se menciona la siguiente fracción decimal 17 sobre 100
y lo queremos en este caso transformar a un número decimal. Ahora, tenemos lo siguiente, 17 dividido para 100. Como esta cantidad es superior y la queremos equiparar también con tres términos, porque decimos no podemos dividir 17 para 100 porque esta cantidad, repito, es superior, aumentamos un número en este caso que no perjudique como tal a esa cantidad. Entonces un 0. Al momento de yo agregar ese 0 que inicialmente no estaba allí, aquí en la parte, en este caso, de mi valor de cociente, ya agrego un 0 de forma allí prácticamente inmediata. Recuerden, agrego un 0 y de la misma forma agrego aquí 0 y allí es donde yo ya empiezo a contabilizar. Entonces ahí también con la coma. Esta parte va a reflejar mi respuesta. Ahora sí, ya que tengo esta cantidad correspondida, puedo decir ya esta cantidad que es mayor a la que está aquí. Entonces ahora sí, planteamos una división de forma normal. Un número que multiplicado para 100 me dé como respuesta 170 o que directamente se le logra aproximar. En este caso, por ejemplo, vamos a agregarlo con 1 porque como tal refleja dicha cantidad. Porque si yo llegase a multiplicar esta cantidad por 2 así quizás, pues también va a aumentar la cantidad. Y recuerden, no nos queremos pasar de 170. Entonces, es 1. Tengo 170 por 1 es igual, bueno, en este caso a 100 es igual a 100. Entonces, 170 menos 100 es igual a 70. Recuerden, ahora esa parte yo quiero dejarla con un residuo de 0 y es 70 por su parte. Entonces, 70 nuevamente vuelve a ser inferior al número de 100. Entonces, agrego otro número, allí un 0 imaginario. Yo cuando ya realizo ese proceso, ya aquí ya no hace falta que le agregue un 0. Solo se lo agrega en primera instancia. Solo una vez. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, yo puedo plantear lo siguiente. Número que multiplicado para 100 que me dé respuesta aquí a 700. O que se le aproxime, bueno, aquí de forma directa ya es 7, sabemos que 7 por 100 es 700, entonces 700 menos 700 es igual a 0. Como tal, aquí podríamos directamente dar con una respuesta, pero ustedes necesitan conocer también la parte de la resolución. Correcto, entonces esto es cuando sea el caso de un decimal exacto o una fracción decimal. A ver, una notación que quiero tener también para que ustedes les ofrecerles y que es importante. ¿Cómo definimos a una fracción decimal? Una fracción la podemos definir, en este caso de notación decimal, siempre y cuando su denominador tenga alguna potencia de 10. Por ejemplo, siendo 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y consecutivamente en ese tipo de cantidades. ¿De acuerdo? Ello es prácticamente un valor de una fracción decimal. Recuerden entonces, cuando nos encontremos en la parte del denominador con valores de 10, como yo lo cité, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, vamos a denominarlas como fracciones decimales. Bien, por ello, miren, aquí tenemos en un siguiente caso a una fracción común. Como pueden ver, ya prácticamente se perdió el valor de 10 o las potencias de 10 dentro del denominador. Entonces decimos, ok, ya no es una fracción decimal, no es una fracción común como tal. Ahora, vamos a reflejar también 2/3 en su denotación decimal. Pasamos con el proceso. Nuevamente, tenemos 2 dividido para 3. En referencia, miren, aquí es muy importante destacar esta parte. Recuerden que yo no puedo dividir una cantidad, en este caso, inferior a la que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué hago? Aumentarla. Por ejemplo, aquí este 2 no lo puedo dividir para 3, puesto que este 3 es superior. Entonces, le agrego un 0. 0 y al primer 0 que yo le agrego, ¡pum! Allí sí le coloco el número, en este caso, de 0 en la parte ya entera. 0, en esa parte como tal la iniciamos. Ahora sí, vamos como tal a buscar un valor que multiplicado a 3 me dé por respuesta 20 o que se le esté aproximando. En este caso, por ejemplo, identificamos que 6 por 3 es 18. Muy bien, 6 por 3 18. 20 menos 18 es igual a 2. Y ese primer 2 es la respuesta de nuestra resta. Entonces, como veo que ese 2 no es un valor de 0, yo necesito obtener un 0 de residuo, hago nuevamente el mismo proceso. Entonces, agrego un 0 más, porque recuerden, yo no puedo dividir una cantidad para un número, en este caso, que no sea mayor a esa. Entonces, necesito subir esta cantidad. Ahora, entonces, le agrego otro 0, 20, dividido para 30. De igual forma, identificamos un número otra vez que hacemos como tal hemos hecho anteriormente. 6 por 3 igual a 18. 18 dividido en 18. 20 menos 18 es igual a 2. Bien, entonces aquí ya ustedes se estarán dando cuenta del pequeño detalle que tenemos.
como tal, aquí existe un decimal periódico. Tenemos entonces, el periódico puro es que se repite su valor de decimal indefinidamente, o sea que varias veces. Este es prácticamente, si hacemos el mismo proceso de división, 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 nunca vamos a finalizar como tal. ¿De acuerdo? Porque va a seguir arrojando estos mismos valores, este mismo proceso, una infinidad de veces. Entonces, como tal, es una forma de caracterizar allí a un decimal periódico. Entonces, solo con dos cifras decimales podemos como que expresar allí ya la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya ustedes están conociendo cómo es el proceso de transformación de un número fraccionario a un número decimal. Ya es el caso de un decimal fracción, en este caso una fracción decimal, o también del segundo caso de una fracción común. Bien, vamos a sintetizar esta última idea de conclusión. Por lo tanto, los números decimales pueden ser exactos o periódicos. Los decimales periódicos pueden ser puros o mixtos. ¿Ya saben? Puros o mixtos. Por ahora solo usaremos los números periódicos puros, que son aquellos cuyas cifras se repiten e inician luego de la coma decimal. Ya saben esta parte como lo hemos expresado. 0,3 de forma exacta. ¿Okay? Sabemos que allí finaliza ese número. Pero cuando tengamos, por ejemplo, 0,333, decimos que es un decimal periódico puro. Y lo podemos expresar de esta forma. 0,3 con este pequeño guión arriba, que se referencia a que ese 3 continúa pues indefinidas veces en consecuencia. Bien, con respecto a esta clase vamos a finalizar hasta aquí. Recuerden que vamos nosotros a complementar esa información con ejercicios ya adicionales dentro de la plataforma y en nuestras sesiones virtuales. Sin más, les agradezco mucho el tiempo. Es todo en esta ocasión.